Buenos días. En este día nos toca revisar el capítulo 11 de Éxodo. En este capítulo hablaremos del anuncio de la 10ª plaga. La 10ª plaga es la más dura, la más difícil. Empezaremos viendo el versículo 1. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Dios emplea un lenguaje que nos deja ver la situación después de las 9 plagas anteriores. Él nos habla de que solamente una plaga más traerá. Es el final de una situación. Es cuando ya se ha llegado al límite de un problema. Y Dios emplea este lenguaje cuando dice: una plaga más traeré sobre Faraón. Solamente una más. Imagínense la situación después de 9 plagas, donde Dios había mostrado en estas 9 plagas anteriores todo su poder, había mostrado todas sus maravillas y se había llegado a la 10ª plaga. En las 9 plagas anteriores, Él había mostrado su señorío sobre el agua, sobre los animales, sobre el tiempo, sobre el cielo, sobre la luz. Había mostrado que Él era el Señor. Cuando Él dice: mis ejércitos, y envía la plaga de los animales, de las moscas, de las ranas. Por eso, cuando llega a esta 10ª plaga, Él pone un alto y dice: una más. Porque muchas veces nosotros, cuando decimos: hasta aquí llegaste, ya no habrá más oportunidad para ti, has pasado el límite. Cuando Él emplea este lenguaje diciendo una plaga más, se refiere a esto. Ya no habrá más concesiones, ya no habrá más oportunidad. En el versículo 2 habla ahora al pueblo diciendo: habla ahora al pueblo, y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina vasos de plata y de oro. En este versículo vemos la previsión de Dios, porque al ver cómo se encontraba el pueblo después de 400 años de servidumbre, de que les habían aumentado el trabajo, haciéndoselo más pesado, después de ver el poder de Dios de las plagas, sentirían incertidumbre de decir: ¿cuándo nos vamos a ir? ¿O cómo nos vamos a ir? Pero Dios sabía esto. Dios sabía que en estas palabras Él les indica qué es lo que deben de hacer. Les dice: demande cada uno a su vecino vasos de oro, vasos de plata. A cada momento Dios nos dice cómo debemos actuar bajo las circunstancias.
Él está pendiente de cómo nos sentimos, si sentimos duda, incertidumbre. A lo mejor ellos como pueblo pensaban, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿O qué vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Pero Dios en este versículo les dice, demande cada uno a su vecino vasos de plata y de oro, para que ellos no se fueran vacíos. Pero además Dios allana nuestra vida, allana los problemas, porque les dice en el versículo 3, dice, y les daré gracia frente a los ojos de los egipcios. Dice el versículo 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. No iba a ser difícil, porque Dios había allanado esta demanda, les iba a dar gracia. Dice el versículo 3, también Moisés era un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Quién tiene el poder para dar gracia? ¿Quién puede comprar gracia? ¿Quién ha pedido gracia? Dios es el único que tiene el poder para dar la gracia. Dios es el único que la da, y la da de gratis, no cuesta nada. ¿Quién no ha necesitado la gracia? Tal vez al solicitar un empleo o frente a un conflicto. Pero Dios es el único que puede dar gracia. Es algo que no se puede comprar. Y vemos este versículo tan sencillo. Dios dio gracia, pero en realidad era una maravilla más del amor de Dios para con su pueblo. Pasemos al versículo 4. Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. En el versículo 4, otra vez Dios nos habla del poder sobre el tiempo, sobre las circunstancias. ¿Por qué es tan específico Dios cuando le dice a la medianoche? Porque entonces la gente podría pensar, ¿fue una casualidad o fue algo que pasó solamente? Pero Dios en todas las plagas dice el momento, el tiempo, la forma en que van a ser las plagas, mostrando también ahí el poder sobre todo y su soberanía. Llegamos al versículo 5, donde dice, morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Este versículo dice lo terrible que va a ser la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Pero si nosotros vemos el otro lado de Faraón, ¿cómo es posible que ante un anuncio tan terrible Faraón no reaccione? ¿Cómo es posible que después de 9 plagas y la 10ª siendo tan terrible, Faraón haya endurecido su corazón? Eso habla también de nosotros, de que a veces Dios nos habla
y nos habla y nos vuelve a hablar muchas veces. Pero el faraón, cada vez que se le hablaba, fue endureciendo de tal manera su corazón que cuando le anuncian la 10ª plaga, él simplemente no reacciona. Qué difícil es esta plaga para ellos, pero cuán hermosa es la plaga cuando muestra todo el amor de Dios, todo el poder de Dios que va a mostrar para salvar a su pueblo. Con esta plaga, automáticamente el pueblo de Dios iba a poder ser libre, iba a poder ser libertado de su esclavitud. Cuán grande amor cuando el Señor va a luchar por nuestra batalla, cuando Dios nos va a liberar, cuando Dios nos va a quitar la esclavitud, cuando Dios nos va a quitar el yugo. Esta plaga es la muestra del amor de Dios, porque con esta plaga el pueblo iba a salir libre. Dice el versículo 6, y habrá clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Pero nosotros, el pueblo de Israel, iba a estar libre, porque Dios iba a defenderlo. Dice en el versículo 7, mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Entre los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, no se darán cuenta. Dice, ni siquiera el perro se enterará. Mientras en el versículo 6 nos habla de que habrá un clamor, cual nunca fue, en el versículo 7 nos dice que habrá protección, habrá bendición. Y es tan específica la palabra que dice que ni el perro se va a enterar de lo que está pasando. Dice, ni el perro moverá la lengua. Así es la protección de Dios para con sus hijos, para los que quieren ser sus hijos. En el versículo 8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, sal tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salióse muy enojado con Faraón. ¿Qué situación habían vivido los siervos de Faraón? Acuérdense que en el versículo 3 se había dicho que a Moisés no lo consideraban solamente un gran varón. Dice, un muy gran varón. Reconocían que era siervo de Dios. Reconocían que Moisés hacía todo lo que Dios le mandaba. El reconocimiento llega hasta el momento en que ellos se inclinan delante de él y le dicen, vete ya y llévate al pueblo. El reconocimiento de los siervos de Faraón debe llamarnos a nosotros también reconocer que somos siervos de Dios, a darnos cuenta
que los siervos de Dios traen la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice, y descenderán todos tus siervos, le dice a Faraón, e inclinándose a mí, me pedirán que me vaya. Dice, y salióse muy enojado de con Faraón. ¿Por qué muy enojado? Porque Faraón no había entendido en todo este tiempo el poder de Dios. Y llegamos al final de este capítulo. El final es muy triste, porque nos habla de la actitud de muchas personas. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. La situación de muchos es esta. Faraón no os oirá. Dios lo dice, así como muchos no oirán. Dice el versículo 10, a pesar de que Moisés y Faraón hicieron todos estos prodigios delante de él endureció su corazón y finalmente no obedeció, como muchas personas no obedecen. Dice, y no envió a los hijos de Israel fuera del país. No obedeció, no oyó y no atendió la petición de Dios. Tendremos unas conclusiones al finalizar este capítulo. Entenderemos primero que Faraón no dejó ir al pueblo, Dios lo sacó. El pueblo no salió, Dios lo sacó con mano fuerte. Dios siempre actúa en favor de sus hijos. Dios rompió el yugo que los ataba. Dios peleó su batalla. Dios hizo la diferencia entre un pueblo extraño y sus hijos. La invitación es para usted. Si usted necesita romper sus cadenas, confíe en Dios. Y si usted quiere caminar con Dios, aún en medio de la esclavitud, Dios lo libertará. Porque con Dios somos totalmente libres. Gracias, hermanos. Eso es todo, hermanos.